Oh, Harry Potter, esa historia que comenzó con una saga de libros que creció a pasos agigantados producto de su popularidad a principios de los 2000, siendo considerada por muchos como una obra de arte, mientras que para otros solo pasó como una historia de fantasía sobrevalorada que ni siquiera destacaba en el género en sí. Para bien o para mal, la saga de Harry Potter fue la infancia de muchos que comenzamos por el camino de la lectura gracias a sus características, mostrándonos una historia decente con personajes identificables y una trama que fue madurando junto con muchos jóvenes y, pese a que las películas llegaron a sufrir el mal del guión producto de fanáticos acérrimos de una niña ficticia y directores que se centraron más en unas cosas que en otras, la saga de libros de Harry Potter se quedó como una de las historias mejor contadas de su tiempo, con pocas resoluciones fruto del poder del guión y algunas explicaciones que, ya sea del gusto común o no, permitieron a un chico de 17 años enfrentar y derrotar al mago oscuro más poderoso de la historia, en una saga que quedaría marcada en los corazones de quienes siguieron su historia y sus futuras generaciones, pasando por la prueba fatal del tiempo como una de las inmortales historias de mundos mágicos vastos por explorar. O así debió haber sido, porque hoy en día la saga en general va siendo recordada no para bien, y si bien esto tiene múltiples motivos, el más importante para este caso sería la misma persona que le dio vida. Hola a todos, les habla Danager, el tejedor psicoliterato, y aún con algunas fallas traemos a J.K. Rowling con su tutorial de cómo arruinar el canon de una saga. J.K. Rowling, la creadora de un mundo mágico que ha maravillado a millones de personas propias y extrañas a la literatura, y la autora de artículos y publicaciones que le han valido el odio y defensas ciegas de cientos de internautas y, como el título del vídeo lo indica, la principal responsable de la caída del mundo que le tomó toda su vida construir. Y es que por muchos snobs de la literatura que hablan mal de la saga al citar guionazos que no se encuentran en la historia o con huecos argumentales que se resolverían con un mínimo de comprensión lectora, la que de verdad ha ido hundiendo a la saga desde los últimos 6 años es nada más y nada menos que aquella que le dio vida. Podríamos hablar sobre su comportamiento que ha tirado más allá hacia la ignorancia y la arrogancia, o cómo ha intentado lucrar con la obra que tanto le dio hasta el punto de no hacerla rentable, así como la mediación social que le ha llevado a ser tan odiada como su obra, pero como indica el nombre de este canal, yo me centro en argumentaciones, reseñas, psicología y literatura, por lo que la argumentación en este caso irá desde mi lugar como escritor y literato. Además, creo que ya hay un montón de gente que dio su opinión de eso, así que no aportaría nada. Entonces, en este caso hablaremos de una de las cosas que más le han hecho daño a la saga como obra en sí, y eso es su canon, pero como todo problema nace desde un mínimo indicio, vamos por partes. Los primeros cambios existentes en la saga no fueron malos por decreto, sino que cambiaron la arista desde donde podíamos ver el mundo mágico, siendo estos cambios las explicaciones que daba J.K. Rowling respecto a las inspiraciones que tomaba para adaptar diversas criaturas a su mundo, como los dementores, como alegoría del duelo y depresión, la licantropía como una metáfora de los que tienen en su sistema el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y algunos otros pequeños detalles que fueron dotando al mundo de una mayor complejidad que, si bien trajo un par de problemas al analizar con un ojo más social al mundo, le otorgaron una mayor profundidad a la obra, lo cual a fin de cuentas pues es para bien. De entre estos cambios leves al canon, quizá el que obtuvo más repercusiones fue la revelación de Dumbledore como una persona gay, siendo un evento que cambió el canon y que, si bien causó reclamos injustificados por grupos intolerantes, también implicó cambios en que la autora fue actualizando al modificar la relación con Grindelwald. De este cambio quizás haré una publicación para explayarme más en Facebook, pero aquel cambio sería uno que modificaría enormemente las motivaciones y el modo en que percibimos al personaje, cosas que, pese a que pueden eliminar rasgos del personaje, no podemos considerar cambios graves en el sentido estricto, pues a final de cuentas el cambio en las motivaciones puede dar pie a un desarrollo que solo sería diferente, no malo. Sin embargo, estas modificaciones en la historia tendrían un cierto giro inesperado. El 2016 fue un año bastante importante para el canon de la saga de Harry Potter. Dos eventos de suma importancia se esperaban para este momento. El primero, la continuación de la saga con un octavo libro adaptado a obra de teatro, y el segundo, la llegada de una precuela canónica para el universo de Harry Potter en el que la misma autora iba a estar involucrada. Parecía el sueño hecho realidad tras 5 años conformándonos con publicaciones hechas en la extinta Pottermore. Lamentablemente las cosas rara vez son tan simples. Y es que si bien hubo un escándalo por el camino drástico de la apariencia de algunos personajes, los cuales cambiaron bastante raro para la obra teatral, lo que de verdad daría de qué hablar para mal serían los nuevos cambios hechos al mundo mágico. Primero, contradiciendo los viajes en el tiempo mostrados en el universo de Harry Potter, cambiando la regla fundamental que impedía retornos mayores a 7 horas al crear un giratiempo que mantenía estable un viaje temporal de varios años en el pasado, haciendo que varios chistes sobre maneras de derrotar a Voldemort pues ahora tuvieran bastante sentido.
En segundo lugar tenemos la existencia del villano de la obra, Delphine, la cual, si bien tiene un trasfondo interesante, no debería existir, pues las motivaciones que los autores se inventan para que Voldemort quisiera tener una hija son vagas y sin mucho sentido, por lo que, pese a que es un personaje interesante, que habría dado bastante tela para cortar, termina siendo, con defecto, algo que ya no necesitaba la saga. Para continuar, agregados raros como que el viaje en el tiempo sea con una explosión, los forzados de los futuros alternos y que la mujer de la tienda de golosinas en el tren sea algo como un ser salido del Averno, junto con otros detalles sueltos que, si bien no dañan de todo el canon, sí van generando polémica innecesaria. Pero, mientras el futuro de Harry Potter causa polémica por su legado, hacia el pasado J.K. Rowling decidió mostrar un poco de una segunda cultura mágica, centrándose en el área norteamericana a través de la película Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, la cual aprovecha para expandir el canon dejando tras de sí un par de cambios que forzosamente no son malos, pero dejan mal parados al canon original, siendo el primero que la varita de Newt no debería existir, mientras el segundo es el peso de la amenaza de Grindelwald, pues en los libros originales el mago tenebroso apenas sí causó daños y terror en Europa del Este, siendo poco conocido en el occidente porque Dumbledore lo detuvo antes de que llegara demasiado lejos. Como bien sabemos, en las precuelas Grindelwald era una amenaza no solo para Europa, sino para el mundo entero, al punto que manipuló la sociedad mágica estadounidense para causar una lucha interna que le permitiera actuar. Y como se podrá ver aquí, los cambios en el canon no son tan graves, y si bien desdicen cosas que la misma autora llegó a mencionar, no es algo que cause algo irreparable a la obra. Pero lamentablemente llegamos a la tercera fase. Como la película protagonizada por el magizoólogo tuvo un éxito bastante competente, Warner decidió darle a J.K. la oportunidad de crear una saga de 5 películas para que desarrollara el conflicto de Grindelwald, por lo que en el año 2018 saldría a cines Los Crímenes de Grindelwald, en donde la autora ya incurriría en fallos que solo un fanático más cegado podría perdonar o dejar pasar. Primero hizo cambios simples en el canon, como el hecho de que Grindelwald siga siendo el dueño de la varita de Saúco pese a que Newt y Tina lo desarmaron en la película previa, a la vez que, por el fin de la trama, decidieron que el mago tenebroso fuera arrestado y en lugar de darle la pena máxima, quedara en prisión preventiva en espera de audiencia por sus crímenes en Europa, cosa que evidentemente le dio tiempo para escapar y conseguir seguidores. Este fue un cambio grande, pero le dio la oportunidad de desarrollar a su villano, separándole de lo antes visto, pues Grindelwald no creía tal cual en la pureza de la sangre, sino en la supremacía de la magia en general, dando una cierta complejidad que las películas tuvieron a bien arrebatarle a Voldemort, así que podríamos decir que fue para bien este cambio. Asimismo, que Nagini fuera una Maledictus, aunque forzado y sin sentido, no es un daño por sí mismo al canon, pues después de todo es cierto que J.K. pudo dejar indicios de las nagas por el nombre dado a la serpiente, y se nos estableció que Nagini no era una serpiente cualquiera, así que nos mantenemos bien, más o menos. Pero luego se decidió hacer cosas como mostrar el nivel de poder de Grindelwald como algo mucho más allá de Voldemort, el que sí nos mencionó como el mago más poderoso de todos los tiempos, solo superado por Dumbledore. La existencia de la profesora McGonagall 30 años antes de su nacimiento solo por poner a alguien del elenco original, el cambio en las asignaturas dadas por Albus, la existencia del pacto de sangre que elimina aún más la complejidad en el personaje de Dumbledore al dejarlo solo como un ridículo que decidió prometer no dañar a su enamorado, tirando por el caño el duelo que tuvieron el día en que Albus perdió a Ariana, detalles como que en Hogwarts molesten a una sangre pura que debería ser popular en la escuela meramente por su estatus, como bien nos estableció la saga completa de Harry Potter, y demás detalles que cierran con una revelación del verdadero origen de Credence como Aurelius Dumbledore. Es aquí donde el canon y la coherencia se fuerza a límites insospechados, pero tendríamos un par de datos como para intentar redimir la saga, como el hecho de que Voldemort podría ser el mago con el alma más poderosa por poder dividir su alma en 8 pedazos sin dejar de existir, que Lita se alejó de la sangre pura y que por eso la molestaban los de Gryffindor, y que la ruptura cruel que tuvo con Newt, que es referenciada en la película anterior, no es más que solo un mal final en su relación. Y en cuanto a Aurelius Dumbledore, pues Grindelwald pudo haber mentido, ¿no? Sencillamente no es posible que Credence sea un Dumbledore porque las fechas no quedan, y J.K. destruiría aquello que le dio la fama y el respeto de una generación entera, ¿no? Entonces tendría que respetarlo, ¿verdad? Y con esto llegamos a la película estrenada hace solo unos meses, Los secretos de Dumbledore,
La película que debía significar la despedida de Newt como protagonista y el paso a Albus como aquel que buscará a Grindelwald durante la cuarta película, y que en la quinta nos mostrarían el duelo más impactante de todos los tiempos con una duración de 3 horas, y en el que se liberó tal cantidad de poder mágico que las personas creyeron que el mundo se iba a acabar. Y comenzamos demostrando la poca importancia que JK le dio a su propio canon, porque aun cuando Dumbledore y Grindelwald no se volvían a ver hasta 1945, sí que tuvieron un nexo mental por medio del pacto de sangre donde Albus le confiesa sus sentimientos, usándolo como una excusa para lo que hizo. Así, un mago inteligente pero arrogante que se sintió desperdiciado por no poder mostrarle al mundo sus habilidades y que vio en una revolución la oportunidad de dejar de esconder a Ariana y de liberarse de cualquier responsabilidad, se convierte en un chico inteligente pero ingenuo que se limitó a hacer todo lo que quería su novio, que únicamente lo percibía como un instrumento. Más tarde, vemos que Aberforth, el que se quedó cuidando de Ariana, el hermano abnegado que no se le separó durante todo su verano y que criticó el descuido de Albus, en realidad la dejaba sola para quedarse con una chica de su pueblo que simplemente se marchó sin más, dejándolo como un hipócrita que criticaba a su hermano por algo que él mismo estaba haciendo. Y claro, con lo del pacto de sangre, ese duelotip en el que se interpuso Ariana no podía ocurrir. ¿Por qué no hacemos caer aún más bajo a Albus al ponerlo en un duelo a muerte con su propio hermano porque le habló feo a su novio? ¿Qué más da que su novio se esté burlando en su propia cara por lo que está haciendo? Pero no nos olvidemos de Aurelius, el Oscurial más poderoso de todos los tiempos, aquel capaz de destruir una montaña solo con su poder y que sería el arma más poderosa contra Albus, reducido tan solo a ser un duelo de menos de un minuto en una dimensión espejo que nunca se nos introdujo y que modifica una vez más el funcionamiento del desiluminador, que puede encender luces, apagarlas, llevarte con la persona que amas y generar dimensiones de bolsillo para que los magos no descubran la magia, pese a que durante toda la saga los magos hacen magia a plena vista sin que a los demás les importe. Y si creen que eso es lo peor, pues no, porque resulta que Aberforth sí sabía de Aurelius y le hablaba mediante un espejo que solo él sabe cuándo y cómo se lo entregó. Eso sin mencionar que el plan actual de Grindelwald para hacerse con el control del mundo mágico nos deja una cosa bien clara. Tom Riddle era un inepto y solo obtuvo poder por suerte. Porque claro, si las elecciones del jefe de la Comisión Internacional de Magos son tan parecidas a las elecciones de Gravity Falls, entonces, ¿por qué no se hizo con el control del mundo mágico y ya? Ni siquiera tenía que ser él, solo se encargaba del presidente de esa época, le hace un imperio al que gane y ya, no había más. Todo su ascenso en las sombras fue solo una pérdida de tiempo cuando el Bambi con escamas le concedió el poder en un intento. Eso, sumado al funcionamiento poco claro de los trasladores, los cambios en el Avada Kedavra y otros encantamientos que ya no funcionan como deberían, la ruptura del pacto de sangre porque uno deseaba proteger, y muchas más incongruencias, dejaron el canon de Harry Potter como poco más que un chiste que no tiene gracia y que se repite una y otra vez. Una tercera película con tan baja recaudación, críticas que dejan por los suelos el valor de la cinta y fallas en el canon tan grandes que difícilmente volverá a tener algún sentido, dejan claro que Harry Potter fue una franquicia que se destruyó por culpa de la misma persona que le dio vida. Pero entre todo eso nos deja una lección, porque Harry Potter pudo ser una obra grande, con un grupo de fanáticos fieles que contarían historias luego de generaciones, teniendo un peso que lo lleve a que, aun cuando habrá muchos a quienes no les guste, cualquiera que escuche una referencia podrá entender al menos por una mención de la saga. Sin embargo, ahora eso es imposible. La autora, en su intento de nunca bajar la saga de la cima, destruyó hasta el último cimiento que la mantenía en lo alto, haciendo que todo el mundo se pregunte si acaso alguna vez fue buena. Bueno, todo el mundo excepto algunos otros fans que se prefieren quedar ciegos diciendo que todo está bien. Pero para los que no se ciegan, esa es una pregunta justa, porque ahora, con un canon tan destruido, películas tan malas y estéticas tan poco definidas, cabe preguntarse, ¿qué tiene de bueno Harry Potter? Las bases que lo sostenían ya fueron destruidas casi en su totalidad. En el futuro vemos personajes que no son ni la sombra de lo que fueron, y en el pasado hay tantas incongruencias que ver una sola de las películas contradice todo lo que digan las demás. Así que, ¿qué nos queda? ¿Podemos mantener eso a salvo? ¿O JK tomará el cadáver y tratará de convencernos de que sigue vivo? Esta es una reflexión triste, pero con una moraleja bastante importante. Como autor, es normal que el éxito pueda emocionarte y que al notar el peso de tu obra, en nuevas generaciones puedas querer mantener la llama viva, pero no hay que olvidar que todo tiene un límite
y es mejor quedarse con las cosas buenas de tu obra que extenderla y hacerla parecer una sombra de lo que fue. No lo olviden, hay que saber soltar. No abraces un cadáver hasta que se ponga rígido, con el tiempo empezará a valer mal y quedarás como loco. Y con esta triste conclusión llegamos al final de este video, deseando que la saga por fin llegue a su fin de una vez. Si consideran que tengo razón con respecto a esto, no olviden dar su like, y si les gustó la noticia de que J.K. Rowling mató su propia saga, pues son unos sádicos, pero denle like también. Si tienen una forma de salvar el canon, mejorar la historia, o simplemente quieren soltar veneno hacia ella o hacia mí por no comprender la complejidad de la obra, pues ya saben, para eso está la caja de comentarios, que aquí no censuramos a nadie. Pero si te gustaron los videos de literatura, no olvides suscribirte, que subo video todos los meses. Pero si además te gustan los videos de reflexiones, reseñas, argumentaciones y psicología, pues estudia de suerte porque subo video cada 10 días. Y sin nada más por añadir, me despido. Les habló Dan Daguerre, el tejedor psicoliterato, y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.